Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, en esta última etapa de nuestras clases sobre periodismo digital, vamos a hablar un poco más del periodismo de investigación. Periodismo de investigación en la era digital, tal como iniciamos en la clase anterior. Y hoy vamos a hablar de periodismo de datos. ¿Qué es periodismo de datos? Ustedes saben que justamente la era digital permite la interconectividad, ¿verdad? Y el acceso a información pública principalmente. Y hubo una larga lucha ciudadana por lograr que en el Paraguay los organismos del Estado, las autoridades accedan a que se puedan disponer de los datos públicos. Durante mucho tiempo hubo una resistencia, principalmente porque como muchas autoridades metían la mano en la lata, ¿verdad? O sea, eh, distraían dinero, robaban dinero público, como casos que hasta ahora siguen vigentes. Lo que ustedes saben está ocurriendo con la gobernación de Central, lo que ocurrió con la municipalidad de Asunción antes de las elecciones, etcétera. Bueno, hay muchas autoridades que se resisten a que cualquier ciudadano y especialmente los periodistas puedan acceder a informaciones que son de interés, sobre todo cómo se maneja el dinero, y eso pasa también por las famosas declaraciones juradas de los funcionarios públicos, de las autoridades electas. Bueno, entonces hubo una larga lucha. Durante mucho tiempo en Paraguay existió y sigue existiendo la cultura del secretismo, con la excusa de que esas informaciones son de seguridad nacional o de interés privado, etcétera. Se negaban a que se pueda acceder. Finalmente, hace unos pocos años se logró que, después de muchos rechazos, en una coyuntura en que hubo manifestaciones de ciudadanos y se descubrieron varios casos como la famosa niñera de oro del entonces senador Víctor Bogado, después vino el caso González Daer, pero ya un poquito antes se logró que un proyecto de ley que se había rechazado varias veces finalmente se apruebe, y Paraguay hoy cuente, como cuentan otros países, con la ley de acceso a la información pública y también de transparencia. Son dos leyes en realidad que permiten que hoy cualquier persona, cualquier ciudadano pueda hacer un pedido y obligarle a un ministerio, a una municipalidad, a una gobernación, a que revele datos de interés público. Por ejemplo, nómina de trabajadores, cuánto ganan, pero también cualquier información sobre, por ejemplo, cuánto dinero se gastó en compra de armas, en una obra pública, etcétera, ¿verdad? Y la gran lucha fue que finalmente permitan conocer las declaraciones juradas de las autoridades. Eso, como les digo, es una larga lucha, pero hoy esa gran medida ese tipo de información está disponible. Hay una ley que tiene todo un procedimiento en que uno hace un pedido y bueno, en 15 días te tienen que responder, y si se niegan vos podés recurrir incluso a la justicia, y bueno, como la ley lo establece, te lo tienen que dar. Eso fue lo que pasó en las elecciones municipales de Asunción, donde una de las eh, candidatas pidió en qué había gastado el actual intendente, bueno, nuevamente electo, Nenecho, en el tema de la pandemia, de los gastos de la pandemia. Así es donde se descubrió que habían famosas facturas falsas, ¿verdad? Las facturas truchas. Y bueno, también pasó con el gobernador de Central, Hugo Javier, el famoso locutor número 2, que también está envuelto en un lío judicial, y bueno, está hoy posiblemente con la intervención de su gobernación.
Bueno, todo eso permite hoy que el periodismo de investigación se pueda hacer con mucha más facilidad accediendo a información pública. Son muchos los periodistas que piden información pública y acceden y con eso hacen un trabajo de investigación mucho más fácil y pueden hacer reportajes que revelan casos de corrupción, de irregularidades y permiten corregir muchas cosas y le dan insumos a la justicia o a la fiscalía para que lleven adelante procesos judiciales. Eso pasó con el famoso caso Oscar González Dar. Bueno, en ese caso, además de información pública, se accedió a una grabación, a unas grabaciones, a unos audios, donde se mostraba cómo negociaban con la justicia, ¿verdad? Y bueno, finalmente eso llevó a que este señor murió de un infarto y bueno, pero sí tuvo que someterse a la justicia y pasar por condenas y casos en que se le tuvo que sacar del cargo del Senado 2 veces, ¿verdad? Son algunos de los ejemplos. Pero a nivel general hay ejemplos mucho más importantes como las filtraciones, como el Panama Papers, Pandora Papers, etcétera, que habrán escuchado hablar de cómo hacer periodismo de investigación y periodismo de datos. Por eso es importante que los periodistas que van a trabajar a ese nivel especializado aprendan cómo acceder a fuentes de datos digitales. Y de eso se trata esta clase de hoy. Nos basamos mucho en lecciones de una de las principales maestras de periodismo de datos, que es la periodista argentina Sandra Crucianelli, que trabaja con el Banco de Datos del diario La Nación, pero también con otros medios, y es profesora maestra de la Fundación Gabo, la Fundación de Gabriel García Márquez. Y justamente enseña cómo hacer periodismo de datos, cómo acceder, cómo procesar, cómo trabajar en investigación, lo que se llama también investigación asistida por computadoras. Hay una serie de procedimientos, de fuentes, de cómo manejar planillas Excel, de cómo buscar datos, cómo extraer esos datos y procesarlos para tener resultados en un trabajo de investigación. En Paraguay hay varios colegas periodistas que se están especializando, que trabajan mucho con los datos de la unidad de contrataciones públicas, trabajan mucho con documentos públicos que están en las gobernaciones, los municipios, los ministerios, etcétera. Y gracias a eso se han hecho muchos reportajes que han destapado ollas podridas de corrupción en estos sucesivos gobiernos y en estas sucesivas instituciones. Bueno, de eso se trata la lección de hoy, que porque es compleja y es larga, lo vamos a hacer en 2 partes. Hoy van a tener la primera parte de esta lección y en la próxima clase la segunda parte. Y como siempre les recuerdo que nuestro examen va a ser el jueves 16 de diciembre. Con eso vamos a cerrar el ciclo y ya pueden ir preparando, como habíamos enseñado en clases anteriores, cómo hacer un podcast periodístico, un reportaje en audio que se pueda comprimir como un pequeño programa de audio, ¿verdad? Donde hay contenido periodístico. Hemos mostrado ejemplos y bueno, la idea es un poco que puedan hacer un podcast periodístico como examen final para el jueves 16. Bueno, con eso les dejo. Vean la lección que hoy compartimos en PDF y la segunda parte viene el jueves. Un gran abrazo y que esté bien.